Muy buenas noches a todos. El día de hoy le vamos a traer el tema del sector económico de las telecomunicaciones. El grupo está conformado por Ingrid Natalia Gil, Julia Evelyn García, Juliet Parra y quien les habla, Alberto Velázquez. En 1851 es el año en que llega el telégrafo por primera vez a Nueva Granada, hoy en día Colombia. En 1872 a 1875 ocurre la expansión del telégrafo en Nueva Granada. El 29 de enero del 72 comienza a funcionar el telégrafo entre Barranquilla y Sabanilla. Se aprueba un contrato para el establecimiento de una línea telégrafa entre Zipaquirá y Bucaramanga. El 29 de noviembre de 1973 quedó establecida la comunicación entre Zipaquirá y Bogotá. En 1874 pues ya habían oficinas telégrafas en más de 48 poblaciones del país. Y en 1875 ocurrió un terremoto en Cúcuta, el cual es informado por medio de telégrafos. 1885. Inicio de la telefonía en Barranquilla. En 1885 entre Colombia y Panamá introdujeron 25 aparatos telefónicos los cuales fueron llevados a Barranquilla. El 7 de agosto de 1885 se lleva a cabo la primera comunicación vía telefónica entre Barranquilla y Soledad. Y en 1886 Barranquilla llegó a poseer más de 800 aparatos telefónicos. Acá podemos evidenciar que Barranquilla fue la pionera en el teléfono. 1890 a 1891. Plantas telefónicas. En 1890 inicia operaciones la empresa telefónica en Cúcuta, después en Bogotá se eleva así el número de aparatos telefónicos. Y en 1891 el departamento de Antioquia y el municipio de Medellín constituyen una sociedad telefónica solicitando más aparatos telefónicos a Nueva York. En 1911 el, el señor Alfonso Villera Restrepo crea el periódico El Tiempo, el cual es el diario más influyente del país hasta la fecha. 1913. Marconi Wireless. En este año se funda la compañía de telégrafos y señales inalámbricos por el inventor Guillermo Marconi, siendo pionera en la comunicación inalámbrica de larga distancia y en los medios de difusión masivos. 1814 1914-1917. Empresas Públicas de Medellín. En 1914 se constituye la Compañía Telefónica de Medellín. En 1916 se establece la Empresa de Teléfonos de Santander con servicio local e interurbano. En 1917 en Colombia operan ya más de 5.070 aparatos telefónicos, de los cuales 1.609 están en Bogotá y 1.000 en Medellín. 1923. Estación Internacional. Para ese tiempo el presidente general Pedro Ospina inaugura la Estación Internacional de Radiocomunicaciones. 1926. Palacio de las Comunicaciones. Este fue un suceso importante debido a que se empezó la construcción de dicho palacio, el cual fue inaugurado en el año 1944, que al pasar de los tiempos es lo que conocemos hoy como el Ministerio de las TIC. 1929. Las primeras radiodifusoras. Se inauguró en Bogotá la HJN y en Barranquilla la HKD, las primeras radiodifusoras del país. Un año después, en 1930, la emisora privada. Debido al gran auge que tuvieron esas radiodifusoras, ya se empezaron a implantar de manera privada. La primera emisora comercial del país nace en 1930
con el nombre HTF 1932. Circuitos radiotelefónicos. La compañía central establece circuitos radiotelefónicos por alta frecuencia. 1935. Primera noticia en sitio. Debido a la tragedia del avión en la que murió el cantante Carlos Gardel, se inauguró el género del radioperiodismo. Debido a que en ese tiempo varias personas, estuvieron en el lugar de los hechos y por medio de los teléfonos hacían y difundían la información de acuerdo a dicha noticia. De 1937 a 1942, la Radiodifusora de Colombia. La compañía telefónica central establece circuitos radiotelefónicos por alta frecuencia entre Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, Popayán, Pasto y Neiva. Estuvieron en servicio hasta 1953. 1943. Empresa Nacional de Radiocomunicaciones. En ese año compran a Marconi Wireless Telegraph y esta es adquirida y fusionada con la Radio Nacional para crear la Empresa Nacional de Radiocomunicaciones. En 1947, el gobierno colombiano compra la Compañía Telefónica Central y crea la Empresa Nacional de Telecomunicaciones Telecom. En 1948 sucede un acontecimiento también importante. Se crea la Radiocadena Nacional RCN, la que hoy conocemos, pues, vale la redundancia como RCN. Siendo importante, ¿por qué? Porque a partir de este año empiezan a implementar el entretenimiento mediante estos medios de comunicación, que para la época no era muy común. 1950. Fusión. Se fusiona la empresa de radiocomunicaciones con Telecom. En 1954 llega la televisión a Bogotá, siendo este un suceso importante porque a partir de este pues llegó a Bogotá, se difundió, se esparcieron en todo el país y ayudó con la alfabetización del país. En esos años el problema de alfabetización era muy alto. Gracias a la televisión se puede ir educando poco a poco a los colombianos e ir mejorando esos índices. En 1957 sucede otro de los acontecimientos más importantes de las telecomunicaciones, puesto que Bavaria, con un gran esfuerzo, llega o logra traer la primera computadora al país, en lo cual es muy importante resaltar que en esos años una computadora era muy cara, costaba por ahí $500,000. Pero a pesar de eso, fue como motivación para que poco a poco las empresas fueran motivando sus equipos de cómputo. 1963. Intravisión. Se crea el Instituto Nacional de Radio y Televisión. Y a partir de 1968 empezamos a ver las primeras transmisiones en el país, siendo la visita del Pablo VI a Colombia la primera en visualizarse. En 1983 la central digital Telecom pone en servicio la Central Telefónica Internacional de Bogotá de tipo digital, la segunda en el mundo después de la Atenas. Para este año Colombia poco a poco se iba consolidando en el mundo de las telecomunicaciones. Y en 1985 podemos evidenciar los primeros avances en cuanto a televisión, puesto que se crea el primer canal regional, el cual se llama Teleantioquia. Buenas noches, continuando con la línea de tiempo del sector económico de las telecomunicaciones, nos vamos al año de 1987, en la cual ingresa a Colombia el servicio de televisión por suscripción. TV Cable fue lanzado en octubre de ese año y su oferta consistía en 4 canales: familiar, deportes, cine e internacional, cuyas emisiones y edición eran realizadas por la misma empresa.
Estos canales se emitían codificados y por televisión terrestre en UHF, y el usuario tenía que adquirir el decodificador para poder tener acceso a los 4 canales. Los medios fueron definitivos para el crecimiento económico y el desarrollo de la sociedad. Con este auge, cada vez más familias colombianas tenían la posibilidad de estar enterados en tiempo real de lo que pasaba a su alrededor y en el mundo, además del aumento de formatos de entretenimiento, y esto generó el aumento en la compra de los televisores a color. Para el año de 1988 ingresa la fibra óptica, después de que en 1987 Telecom firmara la carta de intención para cable submarino de fibra óptica. En el año de 1988 la Ericsson introduce el sistema de fibra óptica en las telecomunicaciones en Bogotá, y el 19 de mayo de 1990 fue inaugurado por el presidente Virgilio Barco la primera conexión de cable submarino por fibra óptica hacia Sudamérica. Este sistema promovido y diseñado por AT&T, denominado TCS-1, de igual tecnología que los cables hacia Europa TAT-8 y hacia el Pacífico TPC-3, marcó el inicio de la digitalización interoceánica de este continente. El mundo analógico de datos en Colombia era transportado desde Bogotá hasta la cabecera del cable en Barranquilla a través de una plataforma conocida como Coldapac, de propiedad de Telecom en ese entonces. Como producto de las necesidades de mejoramiento continuo de algunas compañías multinacionales establecidas en la costa colombiana, la red Acunet de AT&T llegó a Colombia en el año de 1991. Este salto tecnológico aceleró la demanda de servicios de alta calidad y forzó el desarrollo de las redes de transmisión digital hacia el interior del país, logrando así en 1997 cerrar el primer anillo nacional de fibra óptica con más de 4.000 kilómetros, incluyendo la interconexión a través de un festón de cable submarino de 3 de los puertos más importantes del Caribe colombiano, lo que sin duda influiría en los avances que a partir de ese momento se presentarían a nivel de tecnología en cuanto a conexión en nuestro país. Para el año de 1991, las cadenas de Caracol y RCN empiezan a utilizar los satélites en sus modernos sistemas de radiodifusión. Esto les permitió crecer más como industria y ofrecer una mejor y mayor cobertura en el país. La telefonía celular o la telefonía móvil en nuestro país empieza su mayor crecimiento en el año de 1994. El 22 de enero de este año, el gobierno colombiano otorga las primeras licencias para operación de telefonía celular, dividiendo el territorio en 3 zonas de operación. La zona oriente, que incluía la capital colombiana; la occidente, incluyendo a Cali, Pereira y Medellín; y la norte, incluyendo a Barranquilla y Cartagena. En cada una de ellas se otorgaron 2 licencias de operación, una para un operador privado y la otra para un operador de capital mixto. Surgieron así 3 empresas de capital privado: Celumóvil para la zona oriente, Coselco para la zona occidente y Celumóvil de la Costa para la zona norte. El gobierno colombiano además creó 2 segmentos de espectro electromagnético o de bandas. La A fue otorgada para las empresas mixtas, mientras que las privadas recibieron la B. La primera llamada celular en Colombia se originó a través de la empresa Celumóvil en Barranquilla el 1 de junio de 1994, conectando a Barranquilla con Bogotá y Nueva York, entre el empresario Julio Mario Santo Domingo, el Pibe Valderrama y María Cristina Mejía de Mejía, presidente de Celumóvil. Belsod, en su proceso de expansión en América Latina, adquirió el control accionario de Celumóvil, Celumóvil de la Costa y Coselco en el año de 1999, cambiando la razón social a Belsod finalmente, y en el 2005 vendió su participación de los operadores de telefonía celular en Latinoamérica a la multinacional española Telefónica, quien opera bajo la razón social de Telefónica Móviles y la marca de Movistar. Ante el crecimiento que comenzaba a tener el Internet en los Estados Unidos, los académicos nacionales decidieron crear una corporación, para llevar esta tecnología a las ciudades colombianas. Es finalmente como en el año de 1994 se creó Interred, que comenzó a brindar servicio de conexión de Internet gracias a un aporte inicial de 1.800 millones de pesos. 2 meses después, Telecom lanzó su servicio de Saitel para brindar conexión con la red mundial de computadores. Por 20.000 pesos mensuales en ese entonces se podía acceder a Internet, pero solamente con mensajes y códigos de texto. Y es allí cuando en enero de 1995 CompuServe comenzó a brindar un servicio en línea de Internet que luego sería complementado con una puerta de salida a una gran red mundial.
En ese mismo año entraron a operar otros proveedores como IBM, Colomsat y Openway en el país. Para 1995, los servicios de valor agregado comprendían un 15% del mercado de las telecomunicaciones, generando ventas por un valor de 165 millones de dólares. A partir de ese momento, los avances son más notorios y cada vez más rápido, y en el año de 1998 Colombia empezó a implementar el comercio electrónico con la bancaria, el cual implementó el primer sistema de pagos en línea, dando el paso al e-commerce de manera oficial en el año 2000. En el año de 1999 se dio una liberación en el mercado de las telecomunicaciones, ya que se libera el monopolio de Telecom y eso produce la venta de varias empresas de telecomunicaciones. La globalización impulsó el desarrollo de estas, las cuales generaron cambios en el mercado mundial, y a su vez el desarrollo del comercio generó cambios en la forma de suministrar los servicios de las telecomunicaciones. Esto benefició a los consumidores, ya que al existir una competencia abierta y libre tenían acceso a productos y servicios con precios más económicos. En el año 2000 se da la ampliación, y esto aumentó la demanda para la telefonía móvil, ya que se intensifica a partir del año 2000, y en ese momento ya contaba con 665.000 usuarios. Para ese año, los ingresos de la telefonía móvil aumentaron en un promedio en 31% con respecto a la telefonía fija, ya que cada vez tenía un decrecimiento, llegando a números negativos en el año 2001 del menos 1%. En términos del PIB, el DANE no desagrega los servicios de telecomunicaciones en sus cuentas nacionales, pero la información disponible es suficiente para hacer un análisis de este sector en ese momento. Entre los años 1995 y 1999 presentó una gran expansión, básicamente como producto del aumento en la cobertura local, la liberación de la larga distancia y la introducción de la telefonía móvil. Hacia el año 1999 y 2000 se aprecia la consolidación del sector, y a partir del 2001 se encuentra una cierta estabilización en el mercado. Los ingresos del sector de las telecomunicaciones mantuvieron una tendencia creciente, pasando de 2.5 billones en 1996 a 7.9 billones en el 2002. Los servicios de telefonía fija, entendidos como los servicios de telefonía pública básica local y de larga distancia nacional e internacional, son los que mayores ingresos generan del total de los ingresos del servicio de las telecomunicaciones, con un 71% en el año 2002. En el 2001, solo Bogotá y Bucaramanga contaban con acceso a banda ancha. Colombia terminó el año con un número de usuarios de Internet aproximado de más allá de 1 millón. Al final de este año, el número creció a 2 millones. Estos aportaban el 14% del número total de navegantes y tuvieron la capacidad de producir facturación de marcaciones telefónicas de más de 25 billones de pesos durante este. Entre los años 2003 y 2006 se hace la liquidación y venta de Telecom. En el año del 2003 el actual gobierno decidió liquidar la Telecom, creando una nueva empresa, Colombia Telecomunicaciones, con sus cuentas en cero. A cargo del Estado quedó el pasivo pensional de Telecom, y por 2 años los equipos y las redes de telecomunicación iban a ser arrendados a Colombia Telecomunicaciones. Telecom es liquidada por problemas financieros, y Colombia Telecomunicaciones es adquirida por Telefónica como socio mayoritario, quien desde ese entonces empieza a usar la marca Telefónica Telecom. Se pagaron 372 millones de dólares por el 51% de la empresa. En el año 2008 llega la tecnología 3G a Colombia. Gracias a estas redes celulares de alta velocidad, los colombianos ahora cuentan con navegación móvil a una velocidad decente, sin que se caiga la conexión cuando se está en movimiento, y con la ventaja de poder acceder desde cualquier punto de la ciudad o desde cualquier zona apartada del país. Se ofrecieron los servicios de 3G sobre una plataforma telefónica con estándares WCDMA y HSDPA, que permitió a los usuarios contar con velocidades de navegación de Internet de entre los 2 y los 3 megabytes por segundo, es decir, 10 veces más rápido que una conexión de banda ancha en el hogar. Para el año 2012 hubo un aumento de cifras y se reportaron que habían 49 millones aproximadamente de líneas de telefónica móvil activas, habiendo una penetración del 105.3%. Además, se registró que el 72,2% son de Internet móvil 3G, mientras que el 26,7% es de Internet 2G y el 1.1% es de 4G. Como evidencia de estos resultados,
en la digitalización de la economía en Colombia, en el periodo comprendido entre el 2005 y 2012, el incremento agregado en el PIB resultante del proceso de digitalización fue el 6,12%, siendo el más alto de Latinoamérica, encontrándose por encima de países como México, Panamá, Paraguay y Perú, que presentaron incrementos del 3,26%, 4,74%, 6,6% y 5,15% respectivamente. Se crearon un total de 153.000 empleos por año en Colombia. De igual forma, el capital TIC 26 aportó cerca de 0,5 puntos porcentuales al crecimiento del PIB en el periodo entre el 2002 y 2012. En Colombia se encontraba uno de los 10 sitios más importantes en comercio electrónico local, Megastore, y de ventas generadas por sitios como este podía impactar el crecimiento económico anual hasta en un 13,72% en países de la región. Además, en un grupo de 15 países, Colombia fue el país que más invirtió en telecomunicaciones de la región, constituyendo el 6% de la inversión total de estos países. A mediados del año 2013, llega la tecnología 4G a Colombia y fue bajo una subasta para licitar las redes de tecnología 4G. Esta se produjo por un valor de 770.530 millones de pesos, 70% más de lo esperado, abriendo la entrada de nuevos jugadores en el mercado de las telecomunicaciones nacionales y estimulando la competencia. El Ministerio de las TIC, mediante subasta, otorgó la licencia de 4G a 5 compañías. De esta manera, el gobierno se acercó a la meta de llevar internet inalámbrico a los más pobres, conectar con las oportunidades a los colombianos que viven en las regiones más apartadas del país y mejorar la calidad de servicio con mejores precios. Desde entonces, la instalación de las redes 4G no ha dejado de crecer en el país y ha impulsado el consumo de datos telefónicos inteligentes y tablet. En el año 2019 se aprobó la Ley 1978 de modernización institucional, cuyo objetivo fue adaptar el sector a una nueva realidad tecnológica y de mercados. Se crean las condiciones para que Colombia llegue al 70% de los hogares conectados a Internet gracias a la reactivación de la inversión en el sector TIC, que permitió el despliegue de infraestructura de alto costo. Además, con los proyectos de conectividad y la transformación de la televisión pública hacia una oferta multiplataforma, se aceleró la reducción de la brecha digital. La ley favorece las condiciones para llegar a lugares que aún no cuentan con programas de conectividad social de la entidad, como en el de acceso universal sostenible y de acceso universal social para las zonas rurales, los cuales tendrán un soporte sólido para lograr metas y optimizar los recursos públicos. En materia de televisión y radio públicas, estas se fortalecieron y dieron un salto hacia lo digital gracias a un nuevo modelo de financiamiento, garantizando el aumento real de su presupuesto cada año y fomentando la creación de contenidos multiplataforma, promoviendo así la preservación de la cultura e identidad nacional y regional. La tasa de crecimiento económico del sector de las TIC en los 2 primeros trimestres en el año 2019 aumentó 4,04% y según el DANE, la cifra superó el 1,08%. El crecimiento del PIB nacional, que fue del 2,96% en este mismo periodo. Dicho, lo que muestra que este comportamiento es un reflejo del dinamismo que ha tenido el sector como motor principal de la economía, ya que hay personas generando ideas, empleos y oportunidades. En el año 2020, como conocemos todos, llega la pandemia y afectó todos los sectores de la economía, incluyendo el sector de las telecomunicaciones. La tecnología 4G alcanzó las 17.549 estaciones desplegadas en 2020, lo que evidencia la migración tecnológica del país. Las redes 4G son las más utilizadas para acceder a Internet móvil, con 24,44 millones de accesos en 2020, superando las tecnologías 2G y 3G sumadas. Esto corresponde al 75,15% de los accesos totales a Internet móvil. Y en el año 2020, el tráfico promedio por acceso fue de 3,5 gigas, un 50,2 más que en el año 2019. Este crecimiento se fundamenta principalmente por el aumento de consumo de internet móvil durante los periodos de cuarentena. Por otro lado, los accesos de Internet fijo en Colombia llegaron a 7,78 millones al cierre del 2020, representando ya una penetración del 47,4% a nivel de los hogares. Las conexiones de televisión por suscripción incrementaban un 2,2%, un negocio de 3,26 billones de pesos.
Por su parte, la CRC reportó que los ingresos del sector postal llegaron a los 2,19 billones para el año 2020, lo que representa un incremento del 2,90 con respecto al año 2019. Los ingresos de correo y de giros postales nacionales disminuyeron en un 14,6% y 9% respectivamente, mientras que la mensajería expresa en un 14,4%. Esta última marcada por un incremento del 23,1% en los ingresos de mensajería individual, que cerró este año en 1,1 billones de pesos. Para el año 2021, con relación al desempeño del sector en general, Fedesarrollo pronosticó que el crecimiento de la rama de la actividad de información y comunicaciones sería del 4,3% en 2001 frente a la caída del 2,6% en el año 2020, cuando todos los sectores económicos se vieron afectados como consecuencia de la pandemia, con la caída del PIB de 6,8%. Para el año 2022, Fedesarrollo estima un crecimiento de la rama de 3,5%, equivalente al proyectado para la actividad económica en general. En esa línea y con el fin de disponer de información más detallada, para el año 2020 la CRC contrató una consultoría para que desarrollara el estudio de evolución y prospectiva de la industria de las comunicaciones frente a la crisis generada por el COVID-19, con el fin de conocer los efectos de esta crisis en las principales variables del sector y sus posibles cambios a futuro producto de este evento. Identificar también las acciones que debían tomarse por la CRC y demás sectores de la industria para contribuir a la recuperación del sector y la economía. Global Data, que fue la empresa quien realizó este estudio, pronosticó que los ingresos por la prestación de los servicios de las telecomunicaciones en Colombia pasarán de 6,8 billones de dólares en 2020 a 8,3 billones en el año del 2025, con un crecimiento promedio anual del 4%, siendo los servicios de Internet fijo y móvil los de mayor aumento, con 9,2% y 7,3% respectivamente. La consultoría pronosticó que el número de accesos a Internet fijo para el año 2025 alcanzaría los 14 millones. Esto es un crecimiento del 70,5% con respecto a la cifra de 4T del 2020, un comportamiento que se encuentra acorde con la evidencia de que el confinamiento incrementó la demanda por este servicio debido a la necesidad de desempeñar las labores de trabajo y educación en casa. Buenas noches. Siguiendo con la exposición, hablaré acerca del PIC y el crecimiento que ha tenido las TIC en Colombia. El sector de las comunicaciones ha sido uno de los motores de la economía. Permite el intercambio de la información, proporcionando alianzas comerciales, generando recursos y aumentando la demanda para impulsar la economía. El crecimiento de la banda ancha ha dado lugar para tener una comunicación aún más rápida. En años anteriores se utilizaba la tecnología coaxial. Era una tecnología que era solo por un cablecito, que no tenía la misma velocidad que tenemos en estos momentos, que se está utilizando la fibra óptica, que ha optimizado, como dice la palabra, la velocidad del Internet, generando simetría. Esto se refiere a que va a la misma velocidad de subida y de bajada. Hablando acerca del PIB, vamos a mencionarlo de los últimos 3 años. En el 2019 creció el 3,3%. El Internet tuvo un crecimiento del 20,1%, comparándolo con el año anterior. 66,28 millones de líneas de voz estuvieron activas en este año, las cuales postpagos fueron el 21,2%, prepago fueron del 78,8% para tener una totalidad del 134%. En el sector postal incrementó el 1,6%, mensajería tuvo un incremento del 10,41%. En el 2020, pues lamentablemente por la situación que vivimos a nivel mundial, se contrajo el PIB con un 6,8%. Esto no se veía desde 1999, que también hubo una baja reconocida en el PIB, que fue del 4,5%. Hubo muchas personas que lamentablemente quedaron sin trabajo, sin recursos. Esto no afectó solamente un sector, sino
a varios y a la vez. En el servicio móvil sí hubo un incremento del 2,4%, el servicio de Internet en el año fue del 75,15%, el sector postal incrementó el 2,9%, la mensajería expresa aumentó su porcentaje con el 14%. Podemos observar estas cifras, estos porcentajes en la siguiente imagen. En el 2021 el PIB creció el 10,6%. Este año fue un año de reactivación, un año para el país muy positivo, porque ya otra vez las industrias volvieron a abrir, ya volvieron a generar empleo. Entonces eso fue un punto a valor para este sector. Bueno, entonces en el último trimestre del 2021 se ve reflejado en el acceso a Internet, en la parte del acceso fijo, un 8,25 millones de usuarios, y en la parte del acceso de móviles hubo un porcentaje de 2G con el 3,1%, el 3G con el 17,6% y el 4G ahorita está en furor en Colombia con el 79,3% para tener un número de 35,7 millones y esperando y estando a la expectativa para el 5G. Aportes del sector TIC a la economía nacional. La actividad económica que registró una mayor participación dentro del valor agregado fue el siguiente: telecomunicaciones con un 47,7%, seguido de los servicios TI, que con ellos busca responder necesidades a un cliente por bienes informáticos con un 34,0%. Comercio TIC, que ya los conocemos, que son la tecnología de la información y las comunicaciones, con un 10,3%. Contenido y media, que se caracteriza por los audios, imagen, videos, piezas informáticas visual o sonora que comunican un mensaje, y estos se pueden utilizar a través de sitios web, redes sociales, tuvieron un porcentaje del 7,0%. Mientras que la infraestructura del TIC aportó el 0,5%. El gobierno pues también aporta y juega a querer ayudar a los empresarios con tecnología para que puedan incursionar, innovar y poder resaltar sus empleos, sus trabajos, sus empresas, para que cada día Colombia crezca de una manera próspera y positiva. Continuando con el impacto de las telecomunicaciones en la producción, tenemos que las telecomunicaciones tienen un impacto positivo en el desarrollo de las economías, con un efecto sobre el crecimiento del PIB, la productividad, el emprendimiento y la innovación, y también en el empleo y la reducción de la pobreza. El efecto más evidente de las telecomunicaciones está en relación con el aumento de la productividad. La posibilidad de poder enviar información y datos por Internet o desde los celulares reduce notablemente el tiempo de envío, los costos monetarios y de transacción, y permite una mejor coordinación entre las partes. Además de esto, el acceso a la información facilita que las empresas elijan estrategias para operar de una manera más eficiente. En cuanto al emprendimiento e innovación, da una facilidad de acceso a Internet para compartir ideas y conectarse con inversores de todo el mundo, ampliando así las oportunidades. Esto a su vez es una fuente de generación de nuevos empleos, que aporta a reducir los niveles de pobreza, mejorando la calidad de vida para la población. También permite mejorar las comunicaciones empresariales por la facilidad de transmitir la información mediante herramientas tecnológicas, dispositivos, Internet y aplicaciones. Mejora el trabajo en equipo. En las empresas, el trabajo colaborativo es algo esencial,
Muchas decisiones, procesos y actividades necesitan de la reunión de varias personas. En este caso, existe la capacidad de comunicación tanto por voz como por video y el intercambio de información sin necesidad de encontrarse todos los integrantes en un mismo lugar. Permite una flexibilidad laboral, dando paso a que los individuos desarrollen sus actividades desde cualquier lugar del mundo. Relación y servicio al cliente efectivo, es decir, que los clientes sean atendidos de la mejor manera y en el menor tiempo de espera posible. Ahorra tiempo, costes y espacio en la empresa. Permite establecer unas conexiones en tiempo real por voz o video, así que ya no es necesario viajar para asistir a una reunión. Esto supone un gran ahorro en los costos. Tampoco es necesario mantener amplios archivos de documentos en físico, porque ahora todo puede ir cargado a una nube y facilita el acceso a la información. Esto permite liberar espacio físico y ahorro en costo de papel y de mensajería. Información precisa de mercado y clientes. Le permite acceder a un mercado más amplio en un mundo globalizado que no tiene fronteras y estar al día con la información relevante sobre este mercado y los clientes. Marketing digital y gestión de redes sociales. Hoy en día hay una expansión en línea de tiendas virtuales, por lo cual ya no es necesaria una tienda física. Esto facilita el proceso de compra y venta para las empresas. Aportes durante la pandemia. Este sector ha sido uno de los motores de la economía colombiana, gracias a la facilidad del intercambio de información, proporcionando alianzas comerciales, generando recursos y aumentando la demanda para impulsar la economía. Según el Centro de Estudios Fede Desarrollo, por cada peso colombiano generado en el sector de las telecomunicaciones, la economía genera 2.8 pesos adicionales. Por eso, el gobierno ha llamado a este sector la nueva locomotora para la economía nacional. La pandemia aceleró el uso de tecnologías digitales. En cobertura móvil se logró un incremento de 2.9 millones de líneas desde el primer trimestre del 2020 al primer trimestre del 2021. También se ha alcanzado 46.2% de hogares con Internet fijo del 50% que estaba previsto en el Plan de Desarrollo Nacional, así como 24.4 millones de conexiones a Internet móvil 4G de la meta de 27 millones. Proyectos como las zonas digitales, urbanas y rurales, que brindan Internet gratuito inalámbrico, también fueron implementados durante esta pandemia. En cuanto a educación, se implementó Navegatic, en el cual se entregaron más de 340.000 SIM cards con servicio gratuito de voz e Internet a estudiantes de bachillerato, de universidades públicas y del SENA, y también a mujeres emprendedoras de estrato 1 y 2. Según datos de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, revelaron que el tráfico de Internet entre enero de 2020 y enero de 2021 se incrementó hasta un 61%. Esto ha permitido que los servicios sociales y comerciales puedan continuar con la producción y consumo desde casa, mediante el teletrabajo o la implementación remota de educación o atención médica. Desafíos que tenemos por superar. Se debe disminuir la brecha digital. Según cifras del Gobierno Nacional, solo el 51.9% de la población tiene acceso a Internet, por lo cual la educación no presencial, la telemedicina y el teletrabajo y otras muchas actividades que tuvieron que adaptarse a los confinamientos a los que nos vimos sometidos, siguen teniendo muchas dificultades en casi la mitad del territorio nacional, especialmente las zonas rurales de Colombia. También se debe poner atención en la educación de habilidades digitales, que contribuyen a que las nuevas generaciones tengan una mejor adaptabilidad en el mundo actual. Nos permite conocer y utilizar recursos tecnológicos para crear productos y contenidos que sean innovadores, y así se favorece la creatividad y practicidad. Por otra parte, una importante preocupación del sector es el aspecto regulatorio para operar empresas de tecnología en el país, donde consideran que la carga tributaria es uno de los mayores obstáculos para prolongar el crecimiento en esta industria,
ya que el sector de las telecomunicaciones tributa 89% más que otros sectores en Colombia. Muchas gracias por su atención.